Regresado a Egipto en compañía de su hermano Aarón, Moisés se dirige a la corte del faraón, quien acaba de recibir a varios embajadores de los distintos reinos vecinos a Egipto. Nefertari reconoce a Moisés y se reprime el impulso de abrazarlo. Cuando Ramsés rechaza la petición de Moisés de dejar partir a su pueblo, este último ordena a Aarón que arroje al pie del faraón su bastón, que instantáneamente se transforma en una cobra, de la cual todos se alejan asustados, excepto Ramsés, quien ordena a su sacerdote Yans que haga caer 2 bastones al suelo, realizando el mismo prodigio. Esos bastones también se convierten en cobras, que sin embargo son devoradas por la de Moisés. Ramsés, sorprendido, pero nada conmovido, no solo rechaza la solicitud de liberar al pueblo hebreo, sino que ordena que los esclavos de ese día en adelante fabriquen los ladrillos sin paja, algo imposible sin un prodigio, obligando así a Moisés a alejarse de la corte. Los hebreos de Gesén se regocijan al ver regresar a Moisés y lo aclaman como su libertador, pero cuando éste dice que tendrán que trabajar más, Datán los incita a lapidarlo, aunque Moisés no tiene miedo. El profeta es, sin embargo, inesperadamente conducido por unas guardias ante la reina Nefertari en su nave, quien le hace comprender que aún lo ama y que no cree en su cambio. Moisés, sin embargo, ya es un hombre de fe, debe servir a Dios y no puede amar a la esposa de otro, especialmente a la de aquel que oprime a su pueblo. Ahora él pertenece a Dios, a su pueblo y a su querida Séfora, y el amor que siente por ella es algo que Nefertari no podrá comprender. Las mujeres israelitas comienzan a llenar sus cántaros de agua, ya que Miriam ha oído decir por su hermano que pronto se acabará el agua. Josué, regresando a Gesén con Moisés, encuentra después de tanto tiempo a su amada Lilia, convertida en concubina de Datán solo para salvarlo. Josué jura que la liberará, pero Lilia, abrumada por la vergüenza, cree que ni siquiera Moisés podrá salvarla de la esclavitud que la oprime, una esclavitud que aplasta su alma más que su cuerpo. Ramsés y sus sacerdotes están celebrando un ritual en honor al dios Nilo, cuando llegan Moisés y Aarón, quienes anuncian que el Nilo se teñirá de sangre si Ramsés no obedece la voluntad divina. El soberano, nada conmovido, rechaza nuevamente. Entonces Moisés ordena a Aarón que extienda el bastón sobre las aguas del Nilo, que se tiñen de sangre, incluida también la que está en la ánfora en manos de Ramsés, quien queda atónito. A este prodigio seguirán la invasión de las ranas, los mosquitos, las langostas y las moscas, el exterminio del ganado, las úlceras en los animales y en los humanos. El pueblo, en revuelo, pide la liberación de los judíos, pero Ramsés no cede, ni siquiera ante Yans que lo implora escuchar las palabras de Moisés e invita al profeta a su palacio. Ramsés confiesa que estas plagas lo asustaron en un primer momento, pero al final entendió que eran solo obra de la naturaleza y no de Dios. Moisés entonces amenaza con castigar a Egipto con 2 plagas aún mayores, una granizada ardiente y la oscuridad durante 3 días seguidos, y también estas ocurren. Después de los 3 días de oscuridad, los ministros del faraón se reúnen alrededor de su señor pidiendo la liberación de los hebreos. Ramsés parece ceder con el escriba que ya ha escrito el mandato que permite a los hebreos salir de Egipto, pero Nefertari, sedienta de venganza por el rechazo de Moisés, lo incita a resistir para no mostrarse débil ante los otros reyes y su pueblo. Moisés es convocado al palacio, donde el faraón, escuchando a su esposa, pisa el documento frente a los ojos del profeta y de los ministros desesperados. A tal vista, Moisés amenaza con castigar a Egipto con una última y horrible plaga, tan horrible que obliga al faraón a mandarlos lejos. Ramsés se enfurece y ordena al profeta que no vuelva a verlo. Cuando Moisés se aleja, el faraón ordena luego a las guardias del palacio que reúnan al ejército para que eliminen a todos los primogénitos hebreos esa misma noche, comenzando por el hijo de Moisés. No queriendo que se llegara a tanto, Nefertari decide entonces ir a Gesén para pedirle a Séfora que huya a Madián junto con su hijo, salvándolo de la muerte. Moisés, ajeno a todo, regresa a casa, pero solo encuentra a Nefertari esperándolo. La reina de Egipto le explica lo sucedido, la huida de Séfora y la orden de Ramsés.
Moisés está como iluminado, la orden del faraón se volverá contra él, ya que no serán los primogénitos hebreos los que morirán, sino los egipcios. Nefertari se palidece al pensar que su único hijo morirá y ruega a Moisés que lo salve, como ella intentó salvar al suyo, pero el profeta es solo un instrumento en manos del Señor, y el hijo de Nefertari no puede ser salvado porque también es hijo de Ramsés. La reina, convencida de que Moisés no matará a su hijo porque aún lo ama, se va de su casa y regresa al palacio. Tan pronto como Nefertari sale, Moisés, desesperado, implora al Señor que apacigüe su ira. Esto, sin embargo, no ocurre. Solo se salvarán los primogénitos cuyas casas estén marcadas con la sangre de un cordero en el dintel, incluida Lilia, salvaguardada por el amado Josué mediante el mismo método. La luz lunar es oscurecida por un misterioso humo verde que forma en el cielo la figura de una mano esquelética. Dentro de sus casas, los judíos celebran la Pascua, la fiesta de la liberación, comen pan sin levadura y hierbas amargas, mientras alrededor se oyen los gritos de las madres egipcias y de sus hijos. Bitia pide y obtiene de Moisés poder entrar para estar con ellos, consiente, porque cualquiera que tenga sed de libertad puede venir con ellos. Desde el palacio real, Ramsés y sus soldados observan cómo la plaga se propaga y sube lentamente los escalones del palacio y los envuelve. Cuando el mismo primogénito de Pentauro muere agonizante, golpeado por la enfermedad, no antes de haber suplicado al faraón que dejara partir a los hebreos, Ramsés comprende que la vida de su hijo está seriamente en peligro y corre hacia él, encontrándolo en la cama moribundo junto a la preocupada madre y a un médico atónito. Esperando que la libertad de los hebreos sea suficiente para que su hijo siga con vida, ordena que traigan a Moisés ante él, y le comunica que él y su pueblo son libres. Es demasiado tarde, su hijo ya está muerto. Al día siguiente, los judíos tocan los cuernos jubilents. Y hacen inmediatamente sus maletas, llevando consigo sus animales, sus pertenencias, sus familias, confiados en el futuro, seguros de que Dios pronto encontrará una tierra solo para ellos, y guiados por una procesión con el ataúd de José al frente para llevarlo de regreso a su tierra natal. Mientras tanto, el desesperado Ramsés es devuelto a la realidad por Nefertari y, ahora devastado por el dolor y lleno de furia, ordena al ejército que se prepare, decidido a perseguir a los hebreos y exterminarlos uno a uno, e incluso a aplastar a Moisés en persona bajo las ruedas de su carro. Nefertari, profundamente rencorosa hacia Moisés, una vez amado y ahora odiado, le ofrece la espada y pide que el profeta sea asesinado con esa hoja. Ramsés acepta, pero le promete a su esposa que, en cuanto regrese, con esa misma espada también la matará. Mientras los hebreos están cerca del Mar Rojo, Josué y Caleb ven llegar los carros guiados por el faraón y comprenden que están atrapados, rodeados por un lado por el ejército, y por el otro por el mar. A bloquear el paso de los egipcios, sin embargo, hay un enorme muro de fuego. Aprovechándose de ello, Moisés extiende los brazos, y por voluntad divina las nubes se arremolinan en medio de las aguas y las dividen en dos murallas, permitiendo el paso a la otra orilla de los hebreos, que superan su miedo, guiados por Josué. Cuando el muro de fuego se apaga, Ramsés ordena a sus soldados avanzar contra los hebreos, pero se queda con Moisés para sí mismo. Las aguas, sin embargo, se cierran, arrastrando al ejército egipcio,
bajo la mirada impotente del faraón. Cuando éste regresa al palacio, Nefertari espera impaciente el regreso de su esposo con la espada empapada de la sangre de Moisés. Cuando, después de que él levanta el brazo listo para golpearla, ella le pide que le muestre la sangre de Moisés, el faraón tira la espada al suelo, se sienta en el trono junto a su esposa y admite definitivamente su derrota. Su Dios es Dios. Después de un largo camino, los judíos llegan a las faldas del Sinaí y Moisés sube a la cima, seguido por el siempre fiel Josué. Después de 40 días sin tener noticias de él, los hebreos se consultan sobre qué hacer. Mientras Aarón, ignorado, intenta mantener firme la fe en sus compañeros, Datán está seguro de que Moisés ha muerto, apoyado por una buena parte del pueblo. Según él, lo mejor que se puede hacer, si no se quiere morir de hambre, es regresar a Egipto con un ídolo de oro para regalar al faraón. Aarón trata en vano de disuadirlos, pero él mismo se ve obligado a realizar la estatua que representa un ternero de oro, hecha con los brazaletes y collares de las mujeres fundidos junto con los tesoros llevados de Egipto. Casi todos los judíos, excepto Lilia, Miriam, Séfora, Bitia y otros, finalmente comienzan a festejar, exhibiendo todas sus vilezas. Moisés, ajeno a todo, pregunta al Señor por qué tanta espera. Dios se le manifiesta en forma de una columna de fuego y arranca de la roca 2 tablas en las que graba los 10 mandamientos. Luego baja de la cima de la montaña anunciado por el cuerno de Josué, que detiene el sacrificio de Lilia al nuevo Dios. El profeta lanza su anatema contra aquellos que han servido al ídolo de oro y pide a la gente que cree en él que se acerque. Muchos eligen acercarse a él. El profeta, furioso contra aquellos que han decidido no acercarse a él, lanza las tablas de los 10 mandamientos contra el becerro de oro y del cielo llueven relámpagos, mientras la tierra se abre. Datán, el hermano Abiram y el amigo Coré se hunden en el abismo, mientras los idólatras arden en el fuego generado por los relámpagos. Durante 40 años el pueblo vagó por el desierto, hasta que la generación que había cometido idolatría se extinguió. La nueva generación judía finalmente llega a los márgenes de la tierra prometida, pero Moisés no puede entrar. No había sido del todo fiel a Dios en las aguas de Meribá y Dios le había ordenado contemplarla desde lejos porque no se le permitiría cruzar el Jordán. Ya anciano y cansado, sube al monte Nebo junto a unos pocos fieles y confía la tarea de guía a Josué, compañero de todas sus peregrinaciones. Se cumple así como había dicho Ramsés, así fue escrito y así fue hecho.